Hola Noa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por invitarme. Bueno, Pues muy bien, encantadísimo. la verdad. ¿Perdona? Que muy bien, contenta de estar aquí contigo. Bueno, y yo también. Nos vimos hace ya un tiempecito, porque Ujú. tú organizas cerca de Sevilla, ¿no? Todos los años un encuentro de literatura romántica Sí. y tuve la suerte que me invitaras para hablar un poquito de cómo promocionar los libros en Amazon y te volví a reencontrar buscando en Amazon. Y me saltó un libro que digo, qué buen contenido, un libro que se llama Publicar en inglés, que es un libro Ujú. que acabas de publicar, ¿no? Pero antes Sí. de hablar de este tema tan interesante de cómo publicar en inglés, quería un poquito que te presentaras tú, porque este es un libro de no ficción, pero tú eres sobre todo, De ficción. autora de libros de ficción, sobre todo romántica y erótica, y has escrito muchísimo mucho en español y ahora estás también en inglés, ¿no? Ujú. Cuéntanos entonces un poquito, bueno, cómo empezaste y cómo has terminado dedicándote a la escritura de este género. Pues la verdad es que fue muy de casualidad, porque realmente lo que estaba haciendo era escribiendo en inglés, pero para practicar inglés. Porque tenía un nivel, que yo quería mejorar mi inglés, pero tenía un nivel tan alto que en mi pueblo pues no había academia de inglés que diera ese nivel tan alto, Pero ¿por qué hablabas tú también inglés? porque leía todos los días en inglés. Ah, vale, o sea que tú empezaste a escribir en inglés. Sí, sí. Vale, vale, qué Antes de bueno. sacar un libro en español, yo escribía en inglés, pero escribía para mí, o sea, era para practicar. Sí, Y sí, claro, tú escribes lo que estás acostumbrado a leer, ¿no? Entonces me salió qué bueno. un romance erótico. Y dio la casualidad que el Horascape, que era una editorial que a mí me gustaba mucho, además era importante en ese momento, pues abrió un plazo de envío de manuscritos y dio la casualidad que coincidía con lo que yo estaba escribiendo. Y como no tenía nada que perder, pues lo envié. Pero como, no sé, como el que echa una lotería y ni se espera que ocurra, ¿no? Pero bueno, salió la cosa bien, tardaron en avisarme, pero bueno, me contactaron conmigo y comenzaron a publicarme. Entonces fue ahí muy como Sí. tremendo, sí. Sí, bueno, publicaste con editorial, pero yo creo que has Ujú. publicado, es interesante tu caso porque has publicado en inglés, has publicado en español, has publicado con editoriales y has publicado también Autopublicado. autopublicando, ¿no? Ujú. Antes de pasar al tema que nos va a ocupar, eh, ¿qué es más interesante, publicar con una editorial o autopublicarse? ¿Dónde se gana más dinerito? Dinero, Sí. autopublicando. Autopublicando. Entonces, Pero ¿por qué nos puede interesar una editorial? yo personalmente, uh, yo creo que hay varios motivos. Por una parte, se aprende mucho con las editoriales. O sea, conoces el mercado, conoces la forma de editar los libros, conoces qué es lo que buscan los lectores realmente. Pero eso, perdona que Aparte, te corte, ¿no lo conoces también autopublicando, que tienes como un contacto todavía más directo con los lectores? en mi caso, que he aprendido sobre todo con editoriales americanas, no. O sea, no porque la forma de publicar es completamente diferente a la española y yo hay cosas que ni hubiera soñado que tuviera que tener en cuenta a la hora de escribir. Entonces, Como por ejemplo, ¿tienes alguna cosa? pues a la hora de escribir, pues algo que te encuentro mucho aquí en la literatura española, pero que allí es lo primero que te hacen corregir, por ejemplo, son los saltos de cabeza de los personajes. Sí, O de sea, eso que hablas bastante en tu libro. Cuéntanos un poco, pero antes de los saltos de cabeza me gustaría que nos dijeras un poco sobre qué escribes tú y más o menos cuántos libros has escrito para que centrarnos un poquito. Y ya hablamos del tema de los saltos de cabeza. bueno, escribo romántica, ¿Sí? unas veces más erótica, otras veces menos, ¿Sí? pero romántica en definitiva. Y dentro de la romántica, pues me gusta la paranormal, la comedia y Ujú. no te puedo decir porque cada vez que escribo un libro me sale Una algo cosa diferente. diferente. Pero Pero de más o momento, menos, ¿cuántos libros has escrito que estén publicados? Porque yo he visto muchos. pues ahora mismo creo que debe de haber unos
8 o 9 puede ser, Sí, aparte de las antologías. por lo menos, ¿eh? No sé. Es que había más, porque estaban los de la editorial americana que todavía no los he vuelto a sacar. De momento Vale, me he tomado un tiempo. vale, perfecto. No, pues Mm, vamos a entrar entonces en este tema tan interesante y que a nosotros nos pregunta mucha gente, ¿puedo publicar en inglés? ¿Cómo funciona esto, no? Entonces, ujú, en tu libro hay un apartado muy interesante que es, y vamos a hablar de la traducción y vamos a hablar un poquito del mercado en inglés, ¿no? Pero hay una parte a la que dedicas bastante espacio y es que la forma de escribir en español y en inglés es diferente. ujú. Y sobre todo es diferente desde el punto de vista del lector, que el lector anglosajón espera unas cosas diferentes, ¿no? Entonces, las traducciones literales no funcionan. Y una de las cosas de las que tú hablas es de los saltos de cabeza. Entonces, cuéntanos qué es esto. Bueno, los saltos de cabeza es cuando pasamos cuando pasamos de la cabeza, o sea, del punto de vista de un personaje ¿Sí? al del otro, o sea, al del otro personaje, o ¿Sí? incluso a un personaje secundario, que se da también mucho. Entonces, lo tengo muy marcado, por eso lo menciono tanto, ¿Sí? porque fue lo primero que me hicieron cambiar cuando publiqué con la editorial americana. Ah, vale. Estas son de las cosas que aprendes, por ejemplo, publicando con Entonces, una claro, editorial. cuando tú tienes que cambiar un texto, o sea, tú imagínate, o sea, un libro entero escrito, más o menos mal que yo no metía mucho la pata, pero escenas enteras que de buenas a primeras tú tienes que cambiar el punto de vista del personaje, es una tortura. O sea, es Claro. volverte loca porque quieres seguir manteniendo el sentido de la escena, pero ¿Sí? claro, ahora le tienes que dar toda la vuelta a la tortilla. O sea que si antes tú lo veías todo desde el punto de vista de la mujer, por ejemplo, ahora lo tienes que ¿Sí? ver todo desde el punto de vista del hombre. Y claro, la forma de pensar es diferente, la forma de expresarse es diferente. Tienes que adivinar los pensamientos del otro personaje a través de la actitud, de la forma del movimiento corporal. Y es una tortura. Entonces se me ha quedado grabado, la Pero verdad. entonces, ¿qué son los saltos de cabeza? O sea, cuando escribes en español no se tienen tan en cuenta, ¿no? Pero sí lo tienes que Uh hacer cuando -huh, se escribe en inglés, ¿es así? uh ¿Y -huh. qué son los saltos de cabeza? Pues eso, a medida que tú vas escribiendo, normalmente tú describes la escena desde el punto de vista de un personaje, o sea, tanto el diálogo como lo que está pensando, pero en un momento dado tú pasas de la cabeza de un personaje a otro. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre de escena en escena o de capítulo en capítulo, no ocurre nada. El problema es cuando en un mismo párrafo ¿Sí? o en dos estamos en la cabeza de un personaje y de buenas a primeras, sin avisar, nos encontramos en la cabeza del siguiente personaje, Vale, y eso en español se hace a menudo. muy a menudo. Así. Vale, y eso Ujú. el lector anglosajón no lo admite, ¿no? No. Perfecto. Bueno, pues eso sería un consejo de cómo escribir diferente, ¿no? Ujú. Hablas también de muchas cosas. Por ejemplo, tú le llamas barbaridades. Barbaridad uno, los saltos de cabeza. Barbaridad 2. Los escritores hispanos no piensan que el personaje no puede ver lo que ocurre a su espalda. Sí, nos refugiamos muchas veces ¿cómo se dice? Me sé ya mejor los nombres en inglés que en español, ¿no? Pues dilos en inglés, ya que estamos hablando de... El de esto omnisciente, ¿cómo se dice? ¿Él, perdona, él? El omnisciente, ¿cómo se dice? Se me ha ido la Eso palabra. quieres decir. Sí, bueno. El narrador, el narrador omnisciente, y con eso describimos lo que nos da la gana, mmm, lo vea el personaje, no lo vea. Entonces, eso aunque se admite el narrador omnisciente, pero en la literatura americana se suelen respetar una serie de normas. Entonces, si tú estás en la cabeza de un personaje, tú únicamente, o sea, el personaje únicamente, es como si fuera una persona real. O sea, tú únicamente puedes ver, sentir y oír lo que siente, oye y ve ese personaje. Entonces, si algo ocurre a su espalda, por ejemplo, ¿Sí? tú no lo puedes ver. O sea, es como si tú tuvieras una cámara y tú estuvieras dirigiendo la cámara. O sea, Sí. si no sale lo que sale a la espalda, tú no puedes verlo. Lo que ocurre en la otra habitación, tú no puedes saberlo. Entonces tú Vale. tienes que dirigir el personaje siempre de Desde una forma dentro, muy ¿no? Como si íntima, fueras muy desde dentro. Uh -huh.
Vale, perfecto. De hecho, también hablas de eso a lo largo del libro. También dices que de esto hemos hablado en varios podcasts en general, también para hablar de escribir, ¿no? En general, que hay que mostrar y no contar lo que hace, piensan y dicen los personajes. Ujú. En general, lo que es la literatura americana va muy enfocada a que el lector nunca salga de la novela en este caso, ¿no? De la De la trama, ¿no? historia, de la trama. O sea, que Sí. siempre el lector pueda identificarse con los personajes, ¿Mm? sienta a la vez que va leyendo, y entonces se busca todas las herramientas posibles para que el lector no salga, o sea, que no se sienta de buenas a primeras fuera de lugar, ¿no? No Ajá. te des cuenta que estás leyendo, o sea, de lo que se trata es que te olvides que estás leyendo. Ujú. Y entonces, pues, estos consejos van enfocados a ese tema, o sea, cuando tú cuentas una historia, lo cuentas como un poco desde fuera. Sí. Cuando tú muestras lo que siente el personaje, lo que piensa o por qué piensa de una forma determinada, o en vez de decir, pues, ¿qué te digo yo? Está lloviendo, pues tú empiezas a describir la forma de las gotas de lluvia, como caen contra el cristal, el sonido que tiene, las sensaciones que te despierta, incluso los recuerdos que despierta en el personaje. De alguna Ujú. forma enriqueces lo que es todo el contexto. Claro, claro, claro. Llega mucho más profundamente, directamente al corazoncito, ¿no? Del lector. Y Hace que tú hablas, estés dentro de la historia claro, y de la claro. escena. Hablas también del deep POV, no sé si lo digo bien, que es el punto de Sí, vista profundo. profundo. Explícanos qué es esto del punto de vista profundo, Meterte dentro del personaje, o lo sea, que estamos hablando ahora, ¿no? convertirte en el personaje, exacto. O sea, Ujú, es darle al lector la oportunidad de identificarse con el personaje y ujú, de ir y pensar tal y como está sintiendo y pensando el personaje. ujú. Vale, respecto ya a términos un poquito gramaticales, hablas de, el uso de pronombres y nombres a la hora de traducir, el uso de los adverbios, evitar el abuso, sustantivos y verbos débiles y genéricos. Háblanos un poquito de esta parte, Noa. Yo creo que en general se supone que en español también lo deberíamos aplicar, ¿no? Vale. Porque, o sea, igual que aquí los adverbios terminados en mente, Sí, sabemos que no deberíamos utilizarlo, o la mayoría lo saben, sí. pues allí ocurre lo mismo. Todos los que terminan en li, ly, Ujú, que son muy comunes, pues tienes que reducirlos al mínimo y encontrar otro tipo de vocabulario. ujú, Uh, el, teniendo en cuenta que las formas de hablar, o sea, la lengua inglesa es diferente a la española, obviamente el tema de los pronombres y los sustantivos y demás también influye. Porque aquí, por ejemplo, en España muchas veces a través de los adjetivos mismos o de otras palabras del contexto, podemos saber si el personaje que está hablando o que está pensando es femenino, masculino o ujú, según lo que conocemos sabemos si es hombre o mujer y entonces ya por lo menos tenemos unas ciertas pistas, ¿no? ujú, Pero claro, cuando son en cierta medida neutros, ujú. a la hora de traducir o tú introduces una pista para que el lector sepa de quién está hablando y de quién está hablando, o el lector se pierde Se totalmente. pierde. Claro. Ujú. Muy bien. Pues vamos ahora un poquito, Noa, si te parece, de las traducciones. Uh-huh. Danos algunos consejos para traducir correctamente una novela o un libro. Bueno, lo suyo sería que todo el mundo tuviéramos dinero y Sí, pudiéramos porque contratar un lo buen primero que hay traductor. que decir es que no es, o sea, es una inversión importante. Y esto me lo que lo digas porque mucha gente a la ligera dice, bueno, voy a traducir el libro pensando que por el hecho de que el mercado anglosajón es muchísimo más grande y muchos más lectores, se vende mucho más, piensa que van a vender mucho más. Y bueno, hablaremos un poquito de la promoción y demás contigo, ¿no? Y no tienen en cuenta lo que es vamos a hablar un poquito de cifras. O sea,
una traducción al inglés de un libro de 200, 250 páginas, ¿qué puede ser? Pues los 2.000 euros te puede costar Sí, perfectamente. sí, Lo que de ahí, pasa es que yo te incluso diría de ahí puede para costar arriba, más, ¿eh? depende, o sea, depende un poco del traductor que encuentres, ¿no? Claro, Pero pero sí, sí. tienes que tener muy en cuenta la inversión que vas a realizar porque, claro, con un solo libro es como cuando publicas en español. Nunca hay nada imposible. Siempre puede que publiques tu primer libro y des un pelotazo, ¿no? Pero no es lo común. Entonces, claro, tienes que plantearte por una parte que tienes que traducir más de un libro si quieres tener éxito, que tienes que tener una plataforma. O sea, tienes que, el mismo tiempo que inviertes cuando quieres ser un autor aquí en España y quieres tener éxito, tienes que invertirlo allí. Y además tener en cuenta que hay una cantidad, o sea, si hay muchos lectores, también hay muchos autores y además los más famosos del mundo, la mayoría son de allí. O sea, tú competirías con la élite prácticamente. Y no es tan sencillo. O sea, si estamos hablando de un autor de nivel medio, o sea, de los que ya está aquí en España, por ejemplo, empezando a vende bien, pero no está todavía no es la florinata del mundo literario, Sí. probablemente gane mucho más dinero en España que allí en Estados Unidos. O sea, en Ujú. Estados Unidos ya tienes que estar muy por encima de la media para realmente ganar dinero. Claro, buen consejo, buen consejo. Pero a nivel de traducción, o sea, ¿qué es? ¿Encontrar un buen traductor? ¿Qué es mejor? ¿Una traducción británica, americana? ¿Tú qué nos aconsejas, Noa? Yo aconsejo americana, porque en el mundo editorial, bueno, normalmente los españoles no diferenciamos, ¿no? Igual que no nos damos cuenta que los latinos, los latinoamericanos y los españoles hablamos de forma diferente hasta que leemos los libros y aparecen palabras raras como departamento en vez de apartamento, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el inglés, o sea, hay muchos tipos de acentos, muchas variantes, y la forma un poco de unificarla en el mundo editorial es utilizando el americano. O sea, obviamente hay editoriales pequeñas que publican en su lengua nacional, pero lo típico, lo natural es que se publique en el inglés Ujú. americano. Entonces, es mejor que traduzcamos porque es a lo que está acostumbrado el lector. Claro, claro. Yo se lo he oído a más de un autor que publica en inglés que digamos que es el que más se afecta, ¿no? Uh-huh. Y que en las traducciones, en el momento que se huele, entre comillas, que el autor no es anglosajón, pues el tema se complica. Hay Entonces un cierto rechazo, sí. hay cierto rechazo. Y entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. A lo mejor también utilizar seudónimos. Si tu nombre es Fernández López Pedroche, por decirte algo, un apellido que no suene nada ahí anglosajón, a lo mejor hay que jugar también ahí con los seudónimos, ¿no? Pero sobre todo con los nombres españoles, la ventaja es que hay mucho americano con nombre, con apellido, con nombres españoles. O sea, si te fijas Sí. sobre todo en romántica, por ejemplo, se ven muchos nombres son americanos, o sea, llevan generaciones en Estados Unidos, pero son de descendencia. Sí, y tienen nombre, ¿el nombre suena español? Uh-huh. Sí, por eso es Los hay. interesante verlo, porque nosotros ahora justo acabamos de publicar en inglés una obra de un autor español y dudamos bastante con el tema del seudónimo. Y al final ha mantenido su nombre, porque sonaba también un poco americano, o sea, era por otros motivos, pero está Uh-huh. bien saber eso que yo no lo Te sabía. la, te la, te la juegas un poco, pero Sí. Vale, muy interesante, Noa. Y vamos a hablar un poco de la promoción, ¿vale? Que tú ya has tocado un poquito el tema, porque aunque es un mercado muy grande, se calcula que hay más de 5 millones de libros en inglés. Yo he visto cifras de hasta 17 millones de libros en inglés, una burrada. En uh-huh. Amazon, estamos hablando de Amazon,
frente a más o menos 1 millón o ya algo más de 1 millón de libros en español, ¿no? Hay muchos más libros. Es verdad, y esos son cálculos que hemos hecho nosotros, que por el mismo número de ranking, digamos, de libro, de tu mismo libro en Amazon y en .com y en Amazon.es, hay un número de ranking que con eso te puedes hacer una idea de las ventas, ¿no?, de cada autor. Ujú. Pues el mismo número de ranking en .com y .es, en Amazon.com es 50 veces más. Eso da una idea de que se vende mucho, mucho, mucho más en inglés, pero estamos, como dices tú, o sea, en una competencia brutal también, y tú misma has dicho que tienes que ser un autor top, y también mencionas una cosa en el libro muy interesante, o sea, si tú no vendes bien en español, olvídate de hacerlo en inglés, ¿no? O sea, Por lo menos plantéate primero por qué no vendes en español. O sea, igual el libro que no te funciona en español te puede funcionar allí, ¿no? Pero a lo sí, mejor te hace falta todavía un poco de aprendizaje, un poco de tablas, un poco de aprender a promocionar tu propio libro. sí. Entonces, antes de lanzarte a gastarte porque estamos hablando de mucho dinero a la hora de lanzarnos a la traducción en inglés, plantéate primero qué es lo que te está fallando en español. O sea, ya te digo, a lo mejor pegas un pelotazo, pero es muy difícil. O sea, con un solo libro, lo normal es, además incluso los propios americanos o ingleses te lo dicen, lo normal es 13 libros publicados para que realmente tenga ya un cierto seguimiento, un cierto éxito. ¿Has dicho 13? 13 libros. Fíjate, que es el número de la mala suerte, ¿eh? Pero bueno, a partir de 13. Pero bueno. Pero ya son, ¿eh? Ya son, Normalmente 3 años y 13 libros, de lo claro. que se habla para que ya medio te conozcan. Fíjate, qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, tiene su lógica que sea un número importante, sobre todo si estamos hablando de ficción, y ahora vamos a hablar un poquito de promoción, pero muchos autores la promoción viene de sus propios libros, o sea, cuanto más libros tengas en el mercado, más público cautivo tienes, y ese público, esos lectores son los que te ayudan cada vez que se publica un libro a lanzar tu nuevo libro, o sea que para un autor de ficción es súper, súper importante tener. No Pero sé si 13 en español no es necesario, yo creo tanto, pero cuantos más libros mejor. Entonces, tú a nivel de promoción en inglés, ¿qué aconsejarías, Noa? pues lo básico, igual que tenemos aquí en España, crearte una plataforma, crear un grupo de lectores, de por lo menos crear una expectativa, pero si quieres llegar alto, tienes que empezar a echar manos de lo que es la publicidad de pago. Facebook Ads, publicidad en Amazon, en Instagram, y tienes que aprender a manejar un poco todo ese tipo de publicidad de pago. Porque de hecho, cuando vemos los que llegan a los 100 primeros puestos, de momento todavía no he escuchado de nadie que haya llegado allí simplemente por sacar un libro y esperar que tenga buena suerte. Todo el mundo invierte en publicidad, trabaja muy bien, si son autores que solo publican una vez cada año o cada medio año, y preparan campañas para que ese libro salga bien. Y otros autores lo que hacen es sacan libros muy rápido. Entonces invierten mucho dinero en publicidad y al tener mucha cantidad de libros, cada 2 semanas, cada 30 días sacan un libro nuevo, tienen a los lectores como enganchados a esos libros, ¿no? Claro, eso también es muy típico de romántica y de algunos géneros, pero la romántica se presta mucho, mucho a eso, y tenéis la gran suerte que la lectura romántica es una lectora muy lectora. Son adictas, te lo digo porque yo he sido, ahora ya no tengo tanto tiempo para leer, pero somos adictas Sí, totalmente. sí. Eso es una gran suerte para escritoras de romántica. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, tú también he leído en tu libro, creo, que ahora vas a empezar a autopublicar en inglés, que hasta ahora has publicado en inglés con editoriales, pero vas a empezar a autopublicar en inglés. ¿Por qué? O cuéntanos cuál es tu idea respecto a esto, Noa.
Bueno, uno de los motivos para publicar en inglés con editoriales es que te sale gratis todo lo que es la corrección del libro. Porque aunque tú traduzcas un libro, aunque el traductor sea muy bueno, ocurre lo mismo que con el escritor. Llega un momento en el que no ve la falta que tiene ya, o las erratas, o los pequeños errores que se esconden en el libro, ¿no? Entonces, si encima, yo que no tengo un inglés perfecto, tengo un buen nivel de inglés, pero mi inglés no es perfecto. Entonces, yo suelo escribir en inglés, ahora voy a empezar a traducir también al inglés, pero mis escritos necesitan una buena corrección. Entonces, claro, la corrección también te cuesta un dinero. O sea, un libro de unas 30.000 palabras te puede salir por 400 euros la corrección. Estamos tirando por lo bajo. O sea, Sí, sí, sí. con correctores freelance, no empresa y demás. Entonces, claro, para mí, gastarme ese dinero sin saber si lo voy a recuperar, me supone menos estrés y menos riesgo publicar con editorial. ¿Por qué voy a autopublicar ahora? Primero porque ya tengo algunos lectores, o sea, me he ido ganando algunos lectores, pero además tengo 4 o 5 libros en inglés que ya están traducidos, con lo cual ya me sale gratis el sacar, bueno, casi gratis el sacarlo en inglés, ¿no? Claro, claro, claro. Perfecto. Pues, no, si quieres vamos ya a la última parte de la entrevista. No sé si te comenté que al final hay una sección de favoritos donde pregunto por el libro favorito, la cita y la herramienta digital. No. Vale. ¿Esto tienes preparado o lo tienes ahí que improvisar? No, el problema es que con la herramienta digital yo tengo dos, con lo cual te voy a decir las Bueno, dos. pues nos dicen las dos. Venga, vamos Para con la herramienta escribir, digital. para ¿Perdona? escribir Scrivener, Escribes en Scrivener. sí, yo creo Muy que es bueno. fundamental a día de hoy para un escritor porque te da mucha flexibilidad a la hora de escribir. Y también lo utilizo para escribir, pero ya para el resto de mi vida y para el resto de mi organización, Trello. Trello es súper práctico. Yo soy muy de listas y antes siempre hacía las listas, pero después ya no las encontraba porque tenía tan cantidad de listas que me perdía, ¿no? Y ahora pues Trello es Pero es estupendo. curioso, entre lo que, porque nosotros, por ejemplo, organizamos mucho para proyectos, ¿no? Para ver dentro del equipo qué hace cada uno. Pero para una escritora, ¿qué tareas distribuyes, por así decirlo, entre ellos? ¿Cómo lo utilizas? Pues desde la promoción, incluso a la misma planificación del libro, porque tienes la ventaja de que en el mismo móvil, o sea, si se te ocurre una escena para un libro, si los nombres de los personajes, aunque lo tienes en Scrivener, pero si después yo por ejemplo, la corrección no me gusta corregir en Scrivener y prefiero en Word. Pues, tengo listas de los personajes, detalles de los personajes, Qué bueno. puedes meter fotografías, y Mm. ya te digo, estás en el coche, se te ocurre una escena, una solución a un problema, vas, lo apuntas y ya sabes que Qué tienes. bueno, claro, Scrivener necesitas tu ordenador, ¿no? Sí, Y el exacto. otro, el móvil, siempre lo tienes a mano. Pues qué buena idea, mira, para escritores utilizar Trello. Y además puedes incluso lo que es el inicio, trama, final, puedes dividirlo, es que te permite también, o sea, aunque en Scrivener te puedes manejar mucho, pero Trello es como más visual, más Qué manejable. bueno. ¿Podrías tú compartir con nosotros si ponemos si puede ser, ¿eh? Si puede ser, que seguro que le va a encantar a muchísimos autores y escritores que nos siguen, un pantallazo, el que quieras tú, de tu Trello, para ver esto que dices tú de, bueno, pues las listas que te haces de personajes, etcétera, etcétera. ¿Sería posible? Sí, si me explicas cómo Pero se hace, no pues es necesario vale. ahora. Si quieres, después, una vez que acabamos la charla, si te es más fácil, a lo mejor lo hacemos ahora y lo pegamos en el artículo que acompaña a este podcast, a este episodio, porque así la gente lo va a entender mucho mejor y me parece súper, súper interesante. Nunca lo había oído de un autor que utilizara Trello para esto. Vale, vale, estupendo. Genial. Pues ves, es que tenías que contar las dos herramientas. Vale. Bueno, ¿y cuál sería tu libro favorito? Mi libro favorito.
Pues en realidad sigue siendo el mismo que el primero que me leí de pequeña. Y era un libro de cuentos de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm y de Perrault. Y es un libro gordo, que lo tiene mi madre todavía, un libro así muy gordo, en alemán. ¿En Además, alemán? ¿Pero tú leías en alemán? sí, porque yo nací en Alemania. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, de ahí también tengo la facilidad para el inglés. Sí, sí, claro, claro, claro. Y recuerdo cuando llegué aquí a España, yo tenía 8 o 9 años, al principio no tenía amigos, entonces ese libro me lo leí, era un tocho en aquella época, pero me lo leí entero, fue el primer libro que me leí entero y me marcó mucho la imaginación, la forma de tratar a los personajes, las cosas con las que estaba de acuerdo y las que no me gustaban tanto, a lo mejor, ¿no? Ay, Pero qué bueno. ¿Sabes que Megan Maxwell, que la entrevistamos también en un episodio, es alemana también, nacida en Alemania? De Nuremberg, de hecho muy cerca, a media hora más o menos de donde nací yo. Oye, ¿pero qué bebíais allí o qué comíais? Que os hizo ahí unas súper escritoras de romántica. Bueno, creo que quizás lo que influye es que allí la gente lee mucho y sobre todo el tema de la romántica. O sea, el boom, aquí en España ahora sí hay un boom, ¿no? Pero en Alemania realmente cuando yo era pequeña ya existía, o sea, todo el mundo tenía en su casa, además se intercambiaban las novelitas estas románticas de Bianca, Ah, qué bueno. Sí, 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 era sí. muy, muy, muy típico. Sí, sí. Algo de eso. Esas semillitas seguro que hizo. Bueno, a ver, las pruebas nos remitimos. Ujú. Bueno, ¿y cuál sería tu cita favorita, Noa? Pues una que yo pensaba hasta hace poco que era de Walt Disney, de, pero resulta que no. No, eso suele pasar muchas veces, sí. Y es que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. En el sentido de que yo, por ejemplo, para mí era impensable que yo con mi inglés pudiera publicar con una editorial americana. Y sin embargo, al final surgió, ocurrió, ¿no? Entonces, desde entonces creo que todo, no importa la edad, no importa los impedimentos, hay formas de conseguirlo. Ujú. Genial, pues con esa frase tan motivadora nos quedamos, Noa. Muchísimas gracias de verdad por estar en Triunfa con tu libro y por compartir con nosotros algo que a muchísimos autores les interesa, que es cómo publicar en inglés. Muchísimas Gracias gracias. a ti, encantada. Gracias. Vale. Bueno, pues aquí Noa nos está compartiendo, es muy generosa para compartirnos cómo tiene ella su Trello, para que veáis cómo organiza sus libros, el contenido, en esta herramienta, que es una herramienta en principio de gestión de proyectos. Sí, Entonces, estos son tableros, estos son libros. El cuento del guardián, el cuento del guerrero, todo eso son libros, ¿no? Títulos de sí, libros. exacto. Vale, Ujú. y en cada uno de ellos, si entras, pues aquí tenemos A escenas ver. X, pelis. Está mejor está A mejor ver, pues, mira, aquí, por vale, ejemplo, un libro. Este vale, está, 8 vidas de karma, vale. ¿vale? Y entonces Personajes, escenas de humor, escenas sensuales. Qué bueno, esto es buenísimo, Noa. Y dices además que esto, claro, lo puedes trabajar con él desde el móvil o desde una tablet, ¿no? Y nos contabas que si te ocurre exacto. alguna escena o algo, desde el móvil lo subes directamente, Más ¿no? lo escribes directamente y ya está. Además, puedes, por ejemplo, el contador de palabras. Aquí ahora mismo que no sé si, o bueno, no, aquí mira, ves, las palabras escritas, Qué bueno. te planteas metas, Ujú. Sí, sí, se te organiza totalmente. es perfecto. Pues muchísimas gracias, Noa, por compartir esta herramienta por dentro y verla, porque así nos hacemos Ujú. una idea mucho más clara de para qué nos puede servir. Así que 1 millón de gracias, Noa. A ti.